Bien, para concluir y ya ir a ver la guía de lectura, resulta entonces infundado la preocupación de los docentes acerca de del uso de abreviaturas, como ya podrán haber notado ustedes, según los fundamentos, ¿no es cierto?, que nos brinda Ferreiro, que nos invitan a pensar, ¿no es cierto?, el uso prejuicioso que tenemos con las abreviaturas, por el hecho que están sustentadas en un conocimiento previo sobre el alfabeto, ¿no?, en donde su uso está motivado por el gesto de rebeldía propio del adolescente de diferenciarse del lenguaje que utiliza el adulto, ¿sí? Si bien es cierto, por supuesto, que altera la morfología, es decir, la estructura de la palabra, no obstante, esa creación de abreviatura está fundada en este conocimiento sobre el sistema de escritura alfabética. Demostrable también por el hecho central de que todos los jóvenes, aunque usen abreviaturas, respetan el espacio interpalabras. Es decir, el espacio en blanco, que es significativo, que dejamos entre una y otra palabra, que es propio y es una exigencia primordial de la puesta en página de la escritura alfabetizada, ¿sí? Fíjense, con otro tipo de escritura, no sé si se verá pantalla, que en este caso constituye las grafías griegas, no hay este espacio interpalabra que les hablaba, que sí aparece cuando, es el otro caso, una escritura en latín, no importa que no entiendan el significado de la palabra, donde ya tenemos, en la escritura latina, que es alfabética, hecha en lengua latina, el espacio entre palabras, ¿sí? Para que vean cómo también la tecnología de escritura se modifica, ¿sí? Otro ejemplo de lo que veníamos hablando al principio, no es algo inalterable, esencialista, ¿sí? Sino que, bueno, lo que ocurre, ¿por qué se crea este espacio interpalabra? A partir de la posibilidad de reproducción del texto, se hizo necesaria, ¿no es cierto?, facilitar la posibilidad de inteligibilidad y comprensión al destinatario, por lo cual los copistas, que eran los encargados, antes de la invención de la imprenta, en la Edad Media, de copiar los diferentes textos para hacerlo circular, se crea este espacio interpalabra como necesidad para la posibilidad de inteligibilidad. Es un comentario al margen, pero era para graficar cómo se modifica, ¿no es cierto?, la tecnología de la escritura en sí misma, ¿sí? Por lo cual, finalmente, resulta infundado entonces el temor de los docentes acerca de que los jóvenes no puedan adquirir una escritura alfabética gramatical por el uso frecuente que hacen de abreviaturas en los dispositivos, o sea, tanto en el chat en computadora como en el celular. Temor infundado, dice Ferreiro, porque anteriormente el cuestionamiento de los docentes a la aparición de estos nuevos espacios de escritura habilitados por la tecnología, la crítica de los docentes estaba centrada en que los jóvenes no escribían. Lo que ustedes encuentran en el inicio que comenta el texto de Vigano, ¿qué es esto de que los jóvenes no leen? Bueno, también se hace eco de esta crítica que los docentes, antes de la aparición de estas tecnologías, señalaban sobre el desapego de los niños y jóvenes a la escritura. Hecho que la aparición de estas tecnologías ha demostrado inverosímil, porque los jóvenes y niños escriben mucho, en celulares, más que nada, pero esta escritura, lógicamente, se produce no siguiendo los parámetros del mundo adulto, que es lo que genera, ¿no es cierto?, este temor infundado de los docentes. Además de, cierro ya con esto, de ser infundado porque hay un conocimiento del sistema alfabético que fundamenta la creación de la abreviatura, por otro lado, en el uso de las abreviaturas hay un aprendizaje lingüístico, es decir, un aprendizaje en el uso de la lengua. ¿Por qué se da este aprendizaje? Por el hecho de que supone un aprendizaje para que el sujeto devenga usuario competente de la lengua. Otra vez aparece este término. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto sabe que
en determinado contexto, debe utilizar una determinada variedad de la lengua, ¿sí? Y debe ser una selección adecuada al contexto comunicativo. Porque el uso de abreviaturas está fundado en un principio de comunicación de no destinación. ¿Qué quiero decir con esto? El uso de la abreviatura está propuesto para excluir a un otro que no pertenece a esa comunidad cerrada, que lógicamente corresponde al adulto y que, como ya vine desarrollando, motiva el uso de la abreviatura. Bien, concluimos entonces con esta exposición teórica para darles ahora a ustedes la voz y la oportunidad de escuchar qué han resuelto. No tengan miedo porque la idea de este encuentro es para, a partir de lo que ustedes pudieron rastrear en los dos textos que tenían de la guía de lectura, ir, como siempre les dije, al inicio de la clase, apuntalando para fijar bien los conceptos, ¿sí? Bien, voy a leer la primera consigna, déjenme que busque. Decía, la primera pregunta. Describa las características que presentaba la escritura en sus orígenes. A partir de esos rasgos, ¿estima que la escritura tenía alcances instrumentales o tecnológicos? Justifique su respuesta. ¿Qué pudieron contestar a esa pregunta? Profe, nosotras lo hicimos juntas. Bueno, bárbaro. Entonces, una de ustedes asuma la responsabilidad y coménteme. La voz enunciativa asume. No, la responsabilidad de las dos. Yo me hago Sí, cargo sí, que por no eso, por lea. eso. No, se los hacía en broma por lo que les venía hablando de la responsabilidad autoral de los niños sobre la producción, ¿sí? Bien, la escucho a cualquiera de ustedes. ¿Cómo se pensaba la escritura en sus orígenes? ¿Leo? ¿Sí? Hubo una época en que escribir y leer eran actividades profesionales. Quienes se destinaban a ellas aprendían un oficio y se sometían a un riguroso entrenamiento. Los problemas de alfabetización comenzaron cuando se decidió que escribir no era una profesión, sino una obligación, y que leer no era una marca de sabiduría, sino marca de ciudadanía. Los lectores se multiplicaron, los textos escritos se diversificaron, aparecieron nuevos modos de leer y nuevos modos de escribir. La democratización de la lectura hizo que crearan una escuela pública obligatoria, precisamente para dar acceso a los innegables bienes y el saber contenido en las bibliotecas, para formar al ciudadano consciente de sus derechos y de sus obligaciones. Desde sus orígenes, la enseñanza de estos saberes se planteó como la adquisición de una técnica del trazo de las letras por un lado y técnica de la correcta oralización del texto por otra parte. Solo después de haber dominado la técnica surgirán, como por arte de magia, la lectura expresiva y la escritura eficaz. Solo que ese paso entre la técnica y el arte fue franqueado por pocos, precisamente por ausencia de una tradición histórica de cultura letrada. Surge entonces la noción de fracaso escolar, que es concebida en sus inicios como fracaso del aprendizaje, o sea, responsabilidad del alumno. Esos alumnos que fracasan son designados, según las épocas y costumbres, como inmaduros. Algo patológico traen consigo esos niños, pero el fracaso escolar es, en todas partes masivamente, un fracaso de la alfabetización inicial y no por una patología individual. En 1970 desplazaron la responsabilidad de la incapacidad para aprender hacia el entorno familiar. En lugar de algo intrínseco, al alumno habría un déficit cultural. De hecho, una cierta patología social, pobreza más analfabetismo, sería responsable del déficit. Efectivamente, pobreza y analfabetismo van juntos. La escritura tenía alcances instrumentales, ya que en la antigüedad se expresaban con el medio o instrumento con el que se ejecutaba la acción. Bien, no quería cortarte, pero me parece que en esta respuesta Profe, ustedes... perdón. Sí. Este trabajo lo hicimos con Mel y Serafín, que siguen el trabajo y no se pudo conectar porque no tenía buen internet. Lo hicimos los tres por las dudas. Bueno, perfecto. Ahora vuelvo a lo que les estaba comentando. Creo que se han adelantado en lo que expusiste, el contenido de las otras respuestas, porque lo que les proponía la primera consigna era que
fijasen no un punteo de cómo se fue concibiendo, porque lo que me estuviste mencionando en los últimos comentarios, de esto de, desde que hacer la diferenciación en la escritura como marca de ciudadanía, cómo se desarrolló dentro de la incorporación por parte de la escuela, que eso implica, ¿no es cierto?, la conversión de la escritura no en una profesión, sino en marca de ciudadanía. ¿Por qué usa esta metáfora Ferreiro? Por el hecho de que se pensó que todos, por las distintas evoluciones que se dieron en la sociedad, todos los hombres debían tener acceso a la escritura, no debía ser algo elitista, reservado únicamente a los poderosos, como eran los orígenes. Luego al tratar de que sea un saber universal, se utilizó el dispositivo que se tenía en ese momento y que todavía sigue existiendo, que es la escuela, y desde allí lo que fuiste desarrollando es cómo fue concibiéndose la escritura, la enseñanza, perdón, más que la escritura, que no respondía, ¿no es cierto?, a lo que pedía la consigna 1, sino que ahí estás hablando de la enseñanza de la escritura, cómo se fue desarrollando en ese dispositivo escolar. ¿Sí? Vamos a fijar algunos conceptos. De todas maneras, la primera parte está bien, lo que mencionaron, acerca de que en sus orígenes la escritura tenía una noción profesional. Y a su vez, yo les pregunto, que esto es importante que rescaten, ¿la lectura y escritura se consideraban como prácticas asociadas o, por el contrario, prácticas independientes? En los orígenes de la escritura que situamos históricamente... Prácticas independientes. Independientes. Bien, ¿por qué? ¿Cómo pueden fundamentar esa afirmación? Ya saben que está correcto, pero ¿por qué? Siempre al A lo mismo... mejor nada que ver, ¿no? Pero yo pienso que la lectura tenía que ver como una profesión, o sea, no todos llegaban a eso. En cambio, la escritura, desde los orígenes, desde hace millones de años, siempre estuvo de una manera u otra. No sé, que escribían en pienso al piedra y revés. demás. De alguna manera se escribía. ¿No recuerdan lo que dice Ferreira en el texto? ¿Lo tienen por No, ahí? recordarlo no, pero para mí sería al revés, es como que vos para escribir tenías que prepararte, te iba todo un ¿Qué es lo que cambio como había? que Bueno, leías cualquiera. si no recuerdan el texto de Ferreiro, les voy a compartir ahora pantalla, para, lógicamente, siempre que se enfrenten a estas guías de lectura o trabajos prácticos, esto lo digo hasta con los alumnos míos del secundario, siempre la fundamentación en el texto, porque si no es una opinión, por ahí sí pueden haber preguntas de una opinión subjetiva de ustedes, pero a la vez tienen que fundamentarlo en lo que el autor dice. Puedes tener, por ejemplo, coinciden con Ferreira en este caso, ahí ustedes tienen que también utilizar la fundamentación. En este caso no es de opinión, pero bueno, si ustedes, a la pregunta mía, siempre busquen la fuente que les propongo. Fíjense lo que les decía el texto de Ferreira, de que le estoy compartiendo pantalla, qué es lo que había en la antigüedad que no hay en la actualidad. Había escuelas formativas de escritores, con lo cual se presentaba una concepción escindida, porque los sujetos que eran formados para escribir no necesariamente eran los encargados de leer, y no se les enseñaba a leer, sino que eran otros sujetos que estaban encargados de efectuar la lectura. Fíjense, de hecho, las funciones estaban, es lo que está resaltado en amarillo. De hecho, las funciones estaban tan separadas que los que controlaban el discurso que podía ser escrito no eran ¿Está quienes compartiendo escribían. pantalla? Porque yo no veo. Sí, estoy compartiendo el texto de Ferreira para poder situarlas. A mí me pone como que se está empezando a compartir, pero como que todavía no Si se ustedes comparte. tienen a Y están todos disposición, grabados. si tienen a disposición el texto,
les digo por lo menos la página, de Ferreira me refiero, ¿no? Sí, ahí lo busco. Sí, En díganos la página página, 5 dice Ferreiro, de hecho, las funciones lectura-escritura, estaban tan separadas que los que controlaban el discurso que podía ser escrito no eran quienes escribían y muchas veces tampoco practicaban las lecturas. Quienes escribían no eran lectores autorizados y los lectores autorizados no eran escribidos. Acá lo que subyace también, que por ahí no me lo ¿Qué comenta, página? página 5. Ahí es casi al inicio del texto de Ferreira. También lo que subyace, que es un contraste que creo que no me lo mencionaron, es que, o a ver, antes de responderlo yo, teniendo en cuenta esta marca de ciudadanía que bien identificaron, surge, para situar lo que también lo dice Ferreiro, en el siglo XIX, ¿sí? Esta marca de ciudadanía, ¿con qué la contrastarían? ¿Con qué lo pondrían a los orígenes de la escritura? Marca de ciudadanía asociada al derecho universal al acceso a la escritura. ¿Cómo lo diferencian en la antigüedad? ¿Qué ocurría en la antigüedad? Que es donde se origina, ¿no es cierto?, la escritura. ¿Se entiende la pregunta o...? Profe, repetila. ¿Qué par...? Yo estaba leyendo, disculpa, estaba leyendo lo que No, está bien, hablamos está bien. antes Yo lo que sobre lo de la lectura y la escritura. La parte esa que dice que desde sus orígenes la enseñanza de estos saberes, sería del ciudadano consciente, se planteó como la adquisición de una técnica del trazo de las letras, por un lado, y la técnica correcta de la oralización por el otro. Y que solo después de haber dominado la técnica, o sea, la escritura, surgirá como arte de magia la lectura. Otra vez estamos dentro de cómo se enseña. Ya estamos dentro del periodo en que se considera un derecho universal la alfabetización. ¿Sí? Antes de ir a eso, no quiero adentrarme en eso porque es de otra consigna. A ese saber universal, que todos tenían, más allá de que lo haya logrado o no, vamos a dejar en suspenso eso, que es lo que está hablando ahí Ferreiro. ¿Qué par opondrían a esa escritura considerada como marca y derecho de ciudadanía a la concepción que se tenía de la escritura en la antigüedad? ¿Cómo se pensaba esa escritura? ¿Era igual? ¿Era un derecho ciudadano? No. No, ¿por qué? No era un derecho porque no todos podían acceder todavía a eso. Un poquito más de precisión, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que yo les cité en ese texto, en ese breve pasaje de Ferreiro? ¿Qué es lo que había? Si hablamos de profesionales, había un conjunto muy reducido de personas que eran capacitadas para escribir los textos que definían su contenido a otros, que lógicamente ese contenido es quien ocupaba el poder, se escribía lo que el poderoso quería, no es que ese escriba iba a componer un texto libre, no, no, no. Además de ser un conjunto muy reducido que se formaba para escribir, esa escritura estaba ejercida para transcribir un texto ajeno, ¿sí? Lo cual, y acaba el concepto que quiero que ustedes ahora anoten y les quede graficado, que es la pregunta que les hacía, la concepción en sus orígenes de la escritura era elitista, ¿sí? ¿Qué es la élite? La élite es un grupito o un grupúsculo de gente privilegiada que tenía dominio de una cosa, en este caso, la escritura, y fíjense lo elitista que Claro, era. como en un momento fueron los burgueses. Exacto. Estamos hablando cuando, en el momento Sí, de la más emergencia de la antes. república, que el poder es ocupado por la burguesía. Si querés usar ese mecanismo de historia de distribución de clases dominantes y dominadas, bueno,
En la antigüedad es el aristócrata, faraón, rey, lo que fuera, para ponerles ejemplo, quien disponía qué es lo que se escribía y además formaba a un conjunto reducido de sus súbditos para hacer uso de esa técnica, ¿sí? Bien. Así sería correcto, es correcta la respuesta a la consigna número 1, ¿sí? Esperen que repase, a ver si me estoy olvidando de algo, ¿sí? Bien. En cuanto a la segunda pregunta que se desprende de la Profe, se primera, corta. voy a dejar de compartirles pantalla por las dudas, a ver si facilito un poco. La segunda pregunta, que está dentro de la primera, ¿no? Estima que la escritura tiene alcances instrumentales o tecnológicos. En este caso, como podemos inferir de acuerdo a lo que lo que ustedes me estuvieron comentando, y yo a su vez agregué algunas precisiones, es una concepción netamente instrumental. ¿Por qué? Piénsenlo similar a cualquier herramienta, un martillo. Yo les llevo ejemplos que pueden ser medio pavos, pero es para tratar de resultarle lo más ilustrativo posible, ¿sí? Con esto estoy aludiendo a una noción instrumental. Era en la antigüedad únicamente concebida de esa manera instrumental. ¿Por qué? Porque por lo que anteriormente dije, los poderosos hacían uso de esa escritura para dejar testimonio del contenido que deseasen a partir de dejarlo asentado, que también, bueno, esto es... Claro. Porque se usaban instrumentos como para ejecutar, digamos, esa escritura. No, ahí hay una confusión, porque ahora, si yo quisiera, te diría, en la actualidad los instrumentos para escribir pueden ser un lápiz o el teclado de la computadora. No, la noción instrumental es que la escritura no era pensada más que para una única finalidad. Tal como yo, volviendo al ejemplo del martillo, yo no voy a poder sacar un clavo con un martillo, sino que lo único que voy a hacer es poder clavar objetos o romper algo. En el caso de la escritura concebida como desde una visión instrumental, la única finalidad que tenía la escritura en la antigüedad era dejar testimonio asentado del mensaje que querían los poderosos para la posteridad, ya que el soporte de la escritura de arcilla, papiro, piedra, permitía efectivamente que hubiera una transmisión, que hubiera una perdurabilidad de lo escrito, que por eso lo hacían los poderosos. Con el Profe, fin, sí. disculpe. Entonces usted me puede explicar, porque entonces yo la interpreté mal, que dice que decía así textual, la escritura tenía alcances instrumentales, Sí, ya que o en la tecnológico. antigüedad se expresaba con el medio o instrumento con el que se ejecutaba la acción. Sí, ¿qué es lo que no se comprende? ¿Cuál es la pregunta? Entonces que yo decía como, eso que le dije antes que usted me corrigió, que yo dije que la escritura se expresaba como instrumento para ejecutar una acción. ¿Y cuál es esa acción? ¿Qué es lo que te termino de comentar recién? Transmitir. Dejar testimonio o dejar Sí. grabado lo que el poderoso Ah, quería, nada más. esa es la... Nada más, por eso decimos que tiene una noción instrumental. Diferente, ahora complemento yo la información para hacerles más gráfico lo que quiero explicarles, cuando se convierte en marca de ciudadanía, ¿qué implica ser marca de ciudadanía? Que también lo desarrolla Ferreiro. Se considera un derecho universal por lo cual el sujeto puede interactuar dentro de la sociedad no para escribir lo que un otro le diga, sino que dispone de esa tecnología para hacer uso a libre arbitrio, ¿sí? Para hacer lo que quiera él. Y además va a tener un acceso a la utilización de la información
estoy haciendo una muy grande paráfrasis de lo que dice Ferreira. Paráfrasis es mencionar a partir de construcciones propias lo que nos dice otro, en este caso Ferreira. La marca de ciudadanía permite un uso a libre arbitrio de la escritura, como también una posibilidad de interacción. Interacción supone una relación dialógica de dos cosas al mismo tiempo. Poder interpretar las informaciones que circulan, cómo circulan en la actualidad. A través de, aunque tengamos los dispositivos tecnológicos, Internet, siempre lo voy a poder utilizar si sé leer, porque no voy a poder buscar nada si no sé escribir ni leer. ¿Sí? A eso quiero decir con el uso de la información. Hacer un uso siempre libre de la información facilitado por el carácter alfabetizado, como también la producción arbitraria, a gusto de lo que quiera el sujeto, a partir de la enseñanza en la escuela de la alfabetización. ¿Sí? Por eso ya no tenemos una finalidad instrumental en la concepción contemporánea moderna de la escritura, porque no está. ¿Quién sabe para qué cosa cada alumno, cada persona va a usar la escritura? Eso lo hará en su vida diaria, por eso el objetivo y el fracaso escolar, esto ahora sí cito textualmente a Ferreira, la escuela fracasa porque no alfabetiza para la vida, sino que alfabetiza enseñando una técnica en donde forma descifradores. ¿Qué quiere decir con descifradores? El niño lo único que sabe es que a determinada letra le corresponde determinado sonido. Puede leer, efectivamente, lo que yo les ejemplificaba anteriormente. Si se encuentra con la escritura mi casa, va a leer mi casa. Pero lo que fracasa en la escuela es que, si bien puede leer, no, en algunas ocasiones no puede comprender el mensaje. Lógicamente, el ejemplo que les planteé yo es demasiado simple, pero imagínense que en textos que les podemos proponer en la escuela, o, a ver, por hacer un ejemplo más sencillo, un instructivo que puede tener que leer un sujeto alfabetizado, a veces, si no tiene la habilidad de comprensión de lo que escribe, perfectamente decodifica, interpreta esas letras escritas, pero no le encuentra significado y sentido a lo escrito. Me estoy limitando en estas explicaciones porque no quiero adelantarme a la respuesta de las otras consignas, ¿sí? A ver, vamos a la 2. Decía, ¿no? La 2. De acuerdo a las apreciaciones de Ferreiro, puede considerarse exitosa la práctica escolar de alfabetización, porque algo estuve adelantando ya en esta respuesta, pero bueno, las escucho. ¿Qué pudieron responder a esa pregunta? ¿Sí? Bueno, Esa yo creo que la respondimos. ¿Sí? ¿la leo, Mica? Sí, sí. Bueno, nosotros pusimos que la práctica escolar de alfabetización no puede considerarse exitosa porque el analfabetismo no se distribuye equitativamente. Está demostrado que estar alfabetizado para seguir en el círculo escolar no garantiza el estar alfabetizado para la vida ciudadana. La alfabetización escolar y la alfabetización necesaria para la vida ciudadana, el trabajo progresivamente automatizado y el uso del tiempo libre son cosas indispensables. Y eso es grave, porque si la escuela no alfabetiza para la vida y el trabajo, ¿para qué y para quién alfabetiza? Bien. Les faltaría un poquito desarrollar más, porque si bien es cierto, ¿no es cierto? Ahí les está dando Ferreiro el diagnóstico que yo les estaba enunciando, que la escuela fracasa porque no hay analfabetización para la vida. Lo que yo les graficaba con el ejemplo del sujeto puede leer perfectamente y entender las letras de un instructivo, pero no entender su sentido y significado, con lo cual no va a poder hacer uso del instructivo para, por ejemplo, digamos, instalar un determinado aparato. Eso alude Ferreira en el hecho de que la escuela no alfabetiza para la vida.
sino que alfabetiza únicamente para garantizar el éxito escolar, que tiene que ver con la enseñanza de la escritura como técnica, que esto sí lo repite mucho Ferreira. ¿Qué quiere decir la enseñanza de la escritura como técnica? Que el chico aprenda que a determinada letra les corresponde determinado sonido. Por lo cual, lo que anteriormente mencionaban, ¿qué es lo que permite la escuela, ¿no? ¿Qué garantiza? Acá les voy a ver. Voy a compartir pantalla a ver si a veces puedo hacerlo. Acá está. Ustedes lo habían mencionado en la anterior respuesta, a ver si puedo lograrles compartir pantalla, si no está en la página 6, Ferreira. Voy a detener videos por ahí, es lo que puede obstaculizar, ¿sí? Desde sus orígenes, la enseñanza de estos saberes, es decir, el saber leer y escribir, ¿sí? Alfabetización, se planteó como la adquisición de una técnica del trazado de letras, por un lado, y técnica de la correcta oralización del texto, por otra parte. ¿Qué quiere decir con esto Ferreira? Que lo que se le enseñaba es al niño únicamente la escritura como un ejercicio de caligrafía, ¿no? Que frente a determinado sonido le correspondía determinada letra, por lo cual se consideraba correcto que el chico había sido alfabetizado únicamente cuando, al escuchar ese sonido, el chico era capaz luego de colocar y escribir la letra correcta. Pero eso no significa aprender a leer y a escribir. ¿Por qué? Y ahí lo dice Ferreira a continuación. Solo después de haber dominado la técnica, la escuela pensaba que por sí mismo, ¿sí?, el niño era capaz, perdón, voy a leer en vez de parafrasearla, ya que lo tengo acá, era posible, ¿no es cierto?, la lectura expresiva y la escritura eficaz, resultado de una técnica puesta al servicio de las intenciones del productor. ¿Qué quiere decir acá Ferreira? Lo que les estaba explicando anteriormente. Un usuario que únicamente enseñando la técnica, ya que con que el chico sepa que a determinado sonido le corresponde determinada letra, se pensaba que iba a ser un usuario competente de la lengua, que con ese conocimiento le bastaba para entender la totalidad de textos circulantes dentro de la sociedad, que siempre iba a entenderlo de forma correcta, y que con dominar esa técnica iba a poder producir de manera satisfactoria